Gracias, señor presidente. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 4 de mayo de 2020. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 308. Aceptando observaciones parcialmente. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 1928-4-2020-2, que contiene iniciativa del Presidente de la República devolviendo observado el decreto legislativo número 629 de fecha 16 de abril de 2020, por medio del cual se autoriza al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRD, por un monto de hasta $20 millones de los Estados Unidos de América. Se explica en la iniciativa que por medio del decreto legislativo número 608 de fecha Se explica en la iniciativa que por medio del decreto legislativo 608 de fecha se autorizó al órgano ejecutivo para gestionar la obtención de recursos hasta por la cantidad de $2.000 millones de los Estados Unidos de América, a través de la emisión de títulos valores de crédito o por medio de la contratación de créditos por el citado monto o por una combinación de ambas operaciones, para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del país por los efectos de la pandemia del COVID-19, que asimismo por medio de decreto legislativo relacionado se realizó la referida autorización. El presidente de la República en la referida nota expresa que en este préstamo no es posible transferir recursos del mismo a los municipios en vista de que este ha sido preparado mediante un proyecto bajo una ventanilla especial del Banco Mundial, por lo que el agregado que se le realizó en esta asamblea de realizar la distribución conforme al decreto legislativo 608 no es posible, ya que tiene una distribución específica que es fortalecer los sistemas nacionales para la preparación en materia de salud pública en El Salvador. Al respecto, la suscrita comisión considera que las argumentaciones vertidas por el presidente de la República son atendibles y considera que es procedente emitir dictamen aceptando las observaciones parcialmente del presidente de la República, ya que si bien estos fondos son parte de la cuota del decreto 608 referido, dado que dentro de la negociación con esta entidad financiera esta los habilitó exclusivamente para la salud, los mismos solo serán orientadas a este propósito, por lo que se adjuntando el correspondiente proyecto de decreto para conocimiento del Pleno Legislativo. Dios, unión, libertad. Con su venia, señor presidente, le daré lectura al decreto respectivo. Decreto número 629. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que esta Asamblea Legislativa, mediante decreto legislativo número 693 de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 426 de la misma fecha, declaró estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la República a raíz de la pandemia COVID-19. Romanos 2. Que por decreto legislativo número 608 de fecha 26 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 63, tomo 426 de la misma fecha, esta Asamblea autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $2.000 millones de los Estados Unidos de América, a través de la emisión títulos valores de crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional o internacional, o bien por medio de la contratación de créditos por el citado monto o por una combinación de ambas operaciones, hasta complementar
el monto que se autoriza por medio del citado decreto, destinados para financiar el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del país por los efectos de la pandemia del COVID-19. Romanos 3. Que el gobierno de la República de El Salvador busca responder y mitigar la amenaza derivada de la pandemia COVID-19 por medio del fortalecimiento de los servicios de salud esenciales, preparación y desarrollo de capacidades del personal de salud e implementación de una estrategia de comunicación que incluya campañas de prevención en materia de salud. Romanos 4. Que para la consecución de lo anterior se ha gestionado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, un contrato de préstamo por un monto de hasta $20 millones de los Estados Unidos de América para financiar el proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19. Romanos 5. Que en atención a lo antes expuesto y en base a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República, es conveniente autorizar al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que suscriba el contrato de préstamo para financiar el proyecto mencionado. Romanos 6. Que los recursos que se han obtenido, según lo indicado en el considerando 4, sustituirá parte de los recursos autorizados mediante el decreto legislativo número 608, al que se hace referencia en el considerando 2. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del decreta, artículo 1, autorízase al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o del funcionario que él designe, suscriba en nombre del Estado y Gobierno de la República de El Salvador un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, préstamo que estará sujeto a las siguientes condiciones y estipulaciones. Monto y moneda del préstamo, hasta $20 millones de los Estados Unidos de América. Plazo del préstamo, 25 años, incluyendo 5 años de periodo de gracia. Amortización. El capital del préstamo será autorizado mediante el pago de cuotas semestrales consecutivas y en lo posible iguales hasta la total cancelación del mismo. Intereses. Se pagará una tasa de referencia LIBOR a 6 meses en dólares de los Estados Unidos de América, más un margen variable, efectuándose una fijación automática de la tasa de referencia cada vez que los desembolsos sean iguales o excedan los $3 millones. Comisión inicial. Se pagará un cuarto del 1%, 0.25%, del monto total del préstamo, lo cual se financiará con los fondos del mismo. Cargo de compromiso. Se pagará un cuarto del 1%, o sea, 0.25%, anual sobre el saldo no utilizado del préstamo. Destino. Financiar la ejecución del proyecto Respuesta a El Salvador ante el COVID-19. Artículo 2. El contrato de préstamo que suscribe el Gobierno de la República de El Salvador con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, de conformidad con el presente decreto, deberá someterse a la aprobación de esta Asamblea Legislativa para su validez. Artículo 3. Si bien estos fondos son parte de la cuota del decreto número 608 referido, dado que dentro de la negociación con esta entidad financiera, esta los habilitó exclusivamente para la salud, los mismos solo serán orientados a este propósito. Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del año 2020. Leído el dictamen número 308 y su respectivo proyecto de decreto, señor presidente, para la consideración de este honorable Pleno Legislativo.